La siguiente historia que les voy a compartir no me sucedió a mí, sino a un amigo muy cercano. Él y yo trabajamos en la misma empresa. A partir de que comience la historia la narraré en primera persona, como si fuera mi amigo Juan. Yo trabajaba en una central de celulares, ingresé como ejecutivo telefónico, con el paso de los meses ascendí a supervisor y a jefe ejecutivo, así que una plantilla de ejecutivos estaba a mi cargo para vigilar su buen desempeño y ayudarlos cuando algún usuario se pusiera agresivo. En este trabajo fue en el que conocí a Yasmín. Ella entró en el grupo que estaba a mi cargo. Desde un inicio me llamó la atención su peculiar belleza. Ella era de tez morena y de cabello ensortijado. Después del horario de trabajo, Yasmín salía a toda prisa a la universidad, estaba estudiando la licenciatura y se apoyaba con el trabajo para pagarse la escuela. Con el tiempo supe que ella no era originaria de Guadalajara, sino de Querétaro. Yasmín era un tanto extraña, no entablaba conversación con la mayoría del equipo, durante el descanso se mantenía apartada y ausente. Yo aprovechaba esos escasos minutos para acercarme a ella, quizás porque yo era el jefe. No me trataba de forma despectiva como a los demás. Un día la invité a salir y ella accedió, nos quedamos de ver en un café en el centro. A partir de ese momento continuaron las citas y la relación se hizo más estrecha. Ella me dijo que vivía junto con su hermano, entre los dos se apoyaban para el pago de la renta. Le sugerí que si ella quería se podía ir a vivir conmigo, ahí no le cobraría la renta, de esta manera, el dinero le pudiese ajustar un poco más, ya que ella no obtenía ayuda por parte de sus padres. Todos los gastos generados por la universidad y su estadía corrían por su cuenta. Ella se limitó a sonreír, me dijo que lo pensaría. Una noche me encontraba descansando viendo la televisión, cuando se escucharon fuertes golpes en la puerta. Era Yasmín, la cual se encontraba llorosa y triste. Me dijo que su hermano se había puesto borracho y que cuando eso sucedía se ponía sumamente agresivo. La abracé y le dije que se podía quedar el tiempo que quisiera en mi casa. Esta fue la manera tan extraña como comenzamos a vivir juntos. Nunca hubo acuerdos, ni hablamos al respecto. Ella se limitaba a hacer sus cosas por la mañana, nos íbamos juntos al trabajo, después no la veía hasta muy entrada la noche. El fin de semana era diferente, estábamos juntos, aunque ella hablaba muy poco de sus padres. En ocasiones le preguntaba sobre su familia, me respondía que prefería no hablar de eso. Con el paso del tiempo Yasmín me dijo que creía estar embarazada, tenía un retraso en su menstruación, ya se había hecho una prueba de embarazo, pero esta salía negativa. Ella pensó que era mejor ir con un médico para que le hiciera una prueba diferente. En efecto, Yasmín estaba embarazada. Yo me sentía un poco confundido por cómo se había dado la relación. Todo fue desde un inicio muy extraño, pero ahora sabía que teníamos ante nosotros un compromiso mayor, con la llegada de nuestro hijo. Con el embarazo, Yasmín se hizo un poco menos hermética. Un día me dijo que se había salido de su casa por la conducta irascible de su madre. Realmente la trataba muy mal. Su padre no era así, pero nunca hizo nada respecto al trato que le daba su madre. Ella me dijo que creía que no era su hija, porque siempre la hizo menos. Me quedé un poco consternado por sus palabras. Si es que eran ciertas, eso explicaba mucho su conducta, pero también me di cuenta que estaba a punto de tener un hijo con alguien que realmente conozco muy poco, pero ya no había mucho por hacer. Cuando estaba muy avanzado el embarazo, Yasmín ya estaba incapacitada, así que se quedaba todo el día en casa. Ese día llegué más temprano de lo usual, pensaba darle una sorpresa, así que hice el menor ruido posible, y me introduje a la casa. La sorpresa me la llevé yo. Ella estaba hincada en un tapete en el piso, había hecho un altar, el cual constaba de un pentagrama elaborado con sal, 2 cirios, uno de color negro y otro rojo, una pequeña Santa Muerte, así como varios frascos de cristal que contenían hierbas en alcohol. Le pregunté de qué se trataba todo eso. Ella me respondió que lo había aprendido de su madre, era para proteger a su bebé. Me dijo que era un ritual que se hacía con un niño nonato, para cuidarlo desde antes de nacer de cualquier maldición terrenal. No comprendí del todo eso que me dijo respecto a la maldición terrenal.
además no creía necesario hacerlo, pero no le dije nada, entendí que venía de otra cultura. Por fortuna, durante la etapa de embarazo no tuvimos ningún contratiempo, ella hacía su vida casi normal, nunca tuvo amenaza de aborto. Se llegó el día esperado, el nacimiento de nuestro bebé, el cual de igual manera, llegó sin la menor complicación, no fue necesario hacerle cesárea, así que la dieron de alta del hospital al día siguiente en que ingresó. Al llegar a la casa, notaba a Yasmín un poco molesta, no la veía con la alegría de tener entre sus brazos a nuestra hija, le pregunté qué era lo que estaba sucediendo, ella me respondió con una evasiva, no quise complicar la situación, por eso ya no la confronté. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que sobreprotegía en demasía a nuestra hija, incluso no permitió que ningún familiar ni amigos la fueran a conocer, solo quería estar con la niña sin que nadie más interviniera. Para todo tenía un horario, no me dejaba abrazarla por mucho tiempo, ella decía que para que no se acostumbrara a estar abrazada. No le daba crédito a todo lo que me decía, sin embargo no tenía opción, me salía la mayor parte del día a trabajar, ella era la que se quedaba con la niña, así que entendí que no podía hacer mucho al respecto, y acabé aceptando esta situación. En una ocasión me pidieron que me quedara tiempo extra en el trabajo, así que salí muy tarde de la oficina. Cuando llegué a la casa, Yasmín y la niña se encontraban dormidas. Tratando de hacer el menor ruido posible, me acomodé en el sofá que se encuentra cerca de la cama, estaba sumamente cansado, por consiguiente me quedé dormido de inmediato. De repente un ruido me sacó del sueño profundo, creí que la niña se pudo haber caído de la cama. No era eso, vi parado a un lado de mi hija una sombra negra, que me produjo mucho temor, traté de incorporarme de inmediato, pero no pude, me encontraba completamente paralizado del cuerpo, mis ojos eran los únicos que tenían movimiento, sentía una desesperación al no poder proteger a mi hija. El ente oscuro se cambió de posición y se puso a un lado de Yasmín. Ella dormía profundamente. No se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, yo ni siquiera podía emitir palabra, por más que me esforzaba, solo un apagado sonido salía de mi boca. Mi angustia creció más cuando vi con claridad que el ente volteaba a verme con una sonrisa que me causó horror, parecía que disfrutaba con mi impotencia. Durante unos segundos se quedó parado viéndome, después se posó sobre mi hija, parecía como si intentara robarle el aliento. Creo que mi pequeña comenzó a sentir algo porque comenzó a moverse y a intentar llorar. Eso hizo que Yasmín se diera cuenta y se despertara. En cuanto ella se levantó para ver a la niña, yo también salí de mi parálisis, de igual manera el ente se desapareció con gran rapidez. Me levanté deprisa, para revisar que mi bebé se encontrara bien, todo estaba normal. Me sentía frenético y asustado, le dije a Yasmín lo acontecido, ella puso cara de extrañeza, me dijo que quizás estaba soñando, que todo había sido producto de mi imaginación, me cuestionó si todo el tiempo que tenía viviendo en esa casa me habían ocurrido sucesos extraños, le respondí que no, nunca había presenciado una situación paranormal como la de esa noche. Ella se volteó y se volvió a dormir, por el contrario, yo estuve en vela cuidando a mi pequeña, temía que en cualquier otro momento regresara ese ser, y no sé qué le podría hacer. Al principio, como me encontraba muy exaltado no tuve sueño, por tal motivo pude estar vigilante. Ya muy entrada la madrugada, me quedé completamente dormido, ya no volvió a suceder nada anormal. Me fui a trabajar y dejé a Yasmín y a la niña dormidas. Me encontraba muy desvelado, un compañero cercano me preguntó qué me pasaba, le dije que me sentía confundido, le narré el suceso, le comenté que ya no sabía si lo que me había sucedido fue real o solo fue un sueño. Él me dijo que lo más seguro es que tuve parálisis del sueño, esto sucede cuando una persona se encuentra bajo estrés. Comprendía que había estado bajo mucha presión laboral, me pareció que mi compañero tenía razón, así que traté de ya no pensar en el asunto. Cuando regresé del trabajo traté de hablar con Yasmín sobre lo ocurrido aquella noche, ella se limitaba a evadirme, no me respondía nada, solo me soltó un comentario que fue como una bomba para mí.
Me dijo que había pensado regresar a su lugar de origen, a Querétaro, y que se iba a llevar a su hija. Le cuestioné cuál era el motivo de hacer eso. Ella únicamente alzó los hombros y me dijo que ya no quería estar en esta casa. Le pregunté que si ya tenía trabajo o un lugar en donde vivir, y ella me respondió que sí. Iba a regresar a la casa de sus padres, ya había hablado con su madre, ella estaba de acuerdo en que ambas se fueran a vivir con ellos. No pude creer lo que ella me estaba diciendo, solo me dijo que no me estaba dejando, si yo quería seguirla me podía ir con ellas, y que si decidía quedarme ya no volvería a ver a la niña. Le argumenté que no podía hacer eso de un día para otro, además tendría que dejar mi trabajo, allá nadie me conocía, y yo no quería vivir con sus padres. Ella me dijo que solo sería temporal, en lo que conseguimos un lugar para vivir aparte. Yasmín lo tenía completamente decidido, porque a la semana que me dijo eso, ya tenía elaboradas sus maletas, me escribió en un trozo de papel la dirección en Querétaro, por si cambiaba de opinión y quería estar con ellas. Así fue la forma en que se marchó y me quedé sin mi hija. Yo me quedé a continuar con mis obligaciones, había nacido en Guadalajara y nunca me había ido a vivir a otro lado, además me estaba yendo muy bien en el trabajo, continué con mis labores cotidianas, por supuesto que extrañaba a mi hija, pero me rehusaba a cambiar de residencia. Durante las primeras noches que estuve solo no descansaba del todo bien, aquel ser que había visto era recurrente, lo soñaba con mucha frecuencia. Una noche llegué con unas copas de más, pensé que podría dormir mejor si tomaba un poco de alcohol, este fue un gran error, porque pasé la peor noche de los últimos meses, soñé de nuevo a ese ser oscuro que se llevaba entre brazos a mi hija, Yasmín se encontraba de acuerdo, porque ella sonreía con tranquilidad. Al despertarme, tomé la decisión de dejar todo e irme al lado de Yasmín y de mi hija. Cuando llegué a Querétaro busqué un Uber que me llevara a la casa de los padres de Yasmín, conforme avanzaba el auto, me daba cuenta que nos retiramos más del centro, poco después subíamos la colina de un cerro, la colonia era popular y en ella no había pavimento, solo empedrado, en ese momento no comprendí cómo Yasmín había tomado la decisión de regresar a este lugar. La dirección indicaba una casa grande pero no completamente terminada, le avisé por el celular a Yasmín que me encontraba fuera de su casa, ella bajó y me condujo hacia su habitación. Conforme me interné en la casa, llamó mi atención un altar que tenían en la sala con ofrendas a la Santa Muerte, en ese instante comprendí por qué Yasmín hizo lo mismo. Sus padres se encontraban inmersos en sus quehaceres cotidianos, ella se limitó a decir que yo era Manuel. La madre de ella solo asintió, en cambio su padre, se acercó a mí y me saludó de mano. La estancia en ese lugar no me era grata, y no porque la casa se encontraba descuidada, sino porque no me sentía cómodo. En la habitación le dije a Yasmín que todo sería temporal, lo más pronto posible nos iríamos de esa casa, ella no me respondió nada. Como era de esperarse, cuando llegó la noche no me podía dormir, era un lugar extraño para mí. Metido en esos pensamientos no me di cuenta que era muy tarde y aún me encontraba despierto. Un ruido llamó mi atención, por la ubicación del cuarto era posible ver hacia abajo, al interior del patio de la casa, vi que alguien caminaba con una veladora encendida. Esa persona puso la fuente de luz en el patio y comenzó a realizar una especie de danza, para mí era como un ritual, pero no supe el motivo. Al día siguiente le comenté a Yasmín lo que había visto, ella sonrió y me dijo que era muy común que su madre hiciera eso, normalmente lo hace varios días de cada mes, durante la luna llena. Le pregunté cuál era el motivo de hacerlo y a esa hora, ella me respondió que son parte de las creencias de sus antepasados. Realizan culto a la luna para pedir cuidado y protección para la familia. La intención con la que supuestamente la madre de Yasmín hacía ese ritual me parecía interesante, a mi parecer era más bien un ritual pagano. La estancia en Querétaro cada vez fue más complicada, no me sentía cómodo con la familia de Yasmín, a excepción de su padre, todos los demás me trataban con indiferencia, además tenía que caminar mucho para poder tomar el transporte colectivo. Fueron días complicados,
ya que no fue tan sencillo como yo creí el conseguir un nuevo empleo, quizás se debía a lo cerca de las festividades navideñas. A los empleos que llamaban mi atención, me postulaba sin tener respuesta alguna. Sin contar que conforme pasaban los días, el permanecer en esa casa me daba cuenta de las conductas extrañas de esas personas, en especial de las mujeres, ya que no solo vivíamos nosotros, también la hermana de Yasmín junto con su hijo. Yasmín me había dicho que los rituales que su madre hacía solo eran cada mes, pero yo veía que cada vez eran más frecuentes, únicamente lo percibía por la luz de la vela que titilaba entre la noche. En otra ocasión vi que ya no era ella nada más, eran 2 velas encendidas que se detenían al centro del patio, supuse que también la hermana era parte del ritual. Esa noche traté de ponerle más atención a las cosas que hacían, pero casi era imposible, la penumbra cubría casi todo por completo. Poco a poco me fue venciendo el sueño hasta olvidarme de lo sucedido en el patio, ya tenía varias noches, de hecho desde que llegué a Querétaro, en que no había soñado con el ser oscuro, ya me había olvidado de ello, pero esa noche me quedé dormido boca arriba. De pronto me despertó algo inquietante, vi frente de mí unos ojos aterradores que me miraban de cerca. Era de nuevo el ente. Se encontraba posado sobre de mí, como si estuviese flotando, porque no alcanzaba a percibir su peso, lo que sentía era una presión en el pecho, traté de incorporarme de inmediato sin conseguirlo, de nuevo estaba paralizado como la vez anterior, no puedo negar que tenía mucho miedo, ver tan de cerca a esa cosa extraña sonriendo de forma maléfica me estremeció. Fue cuando caí en cuenta que no había sido un sueño. Fueron unos segundos los que el ente estuvo posado de esa forma, después se marchó. Justo cuando él se retiró pude recuperar mi movilidad, volteé a ver a mi hija, ella dormía tranquilamente, al igual que Yasmín. Ahora estaba convencido de lo que había visto, pero no sabía cómo evitarlo, por mi mente pasaron una serie de pensamientos en los que inculpaba a Yasmín y a su madre, así que a partir de ese momento me dedicaría a observar meticulosamente a cada una de ellas. Tuve un acercamiento con la madre de Yasmín, le pregunté sobre el altar que tenía en la sala. A ella le desagradó mi pregunta, y me dijo que eran costumbres de sus ancestros, se mostró molesta y se retiró. En una habitación comencé a ver en un mueble muchos frascos color ámbar, cada uno de ellos tenía en la etiqueta qué tipo de planta tenía y para la enfermedad que servía. Hubo un frasco en especial que llamó mi atención, solo tenía la inscripción de Williamsy. No decía para qué servía, busqué en internet las propiedades de la planta, hablaba sobre efectos psicoactivos y las enfermedades que podía aliviar, así como ciertos efectos psicológicos como la despersonalización del individuo que lo ingiere. Ya no me sentía seguro en esa casa, comencé a buscar una vivienda en renta, pero fue grande mi decepción, cuando me di cuenta de lo caras que son en este estado, además no contaba con los recursos financieros suficientes. Esa noche me fui a acostar pensando a lo vivido en esa casa. Me dormí por poco tiempo, quizás por el cansancio mental, desperté y decidí despertar a Yasmín para decirle todas mis dudas y las cosas por cambiar. La busqué en la cama, no estaba. Me quedé un momento esperando que regresara, no sucedió. Vi de nuevo a través de la ventana como había luz en el patio, esta vez eran 3 veladoras las que estaban encendidas. Comprendí que ahora Yasmín estaba con ellas, era una clase de ritual en silencio para no despertar a los demás miembros de la familia. No sé si fue mi nerviosismo lo que me llevó a imaginar que escuchaba un murmullo apenas audible, la habitación comenzó a ponerse muy helada, incluso pude ver cómo salía de mi boca un poco de vapor. En esta ocasión no me encontraba paralizado, ni tampoco vi al ser oscuro, aunque lo sucedido era diferente, también me generaba miedo, un temor que no soy capaz de explicar. Debido a lo frío que se puso el cuarto, mi hija comenzó a toser, fui a cubrirla con otra cobija, en eso entró Yasmín, esta vez tenía una sonrisa en su rostro, pero no era normal, era más bien una mueca maléfica, al menos, eso fue lo que alcancé a distinguir con la escasa luz de la veladora. Me extendió la mano para que la acompañara, me hizo un movimiento con la cabeza para que la siguiera, tenía miedo.
Sin embargo, quería saber qué era todo eso que hacían las mujeres de esa casa. Bajamos al centro del patio y ahí se encontraban su hermana y su madre. Esta vez se mostraban amables, bajaron las veladoras y las pusieron en el suelo, al mismo tiempo que se unieron de manos, me invitaron a pasar al centro del círculo. Algo extraño comenzó a suceder en mí, comencé a perder el miedo, y me fui relajando al grado de también sonreír. De pronto, escuché un golpe fuerte que dieron en una de las puertas de metal. Era el padre de Yasmín. Él quiso decir algo, cuando de pronto puso su mano en el lado del corazón y cayó fulminado. Al parecer era un paro cardíaco. Las mujeres, al igual que yo, tardamos en reaccionar. Cuando nos acercamos a él ya estaba muerto. No me quedé por más tiempo, sin pensarlo mucho, me salí de esa casa. No era una hora adecuada, pero todos los hechos me perturbaron. Ya tenía la mente más despejada, así que caminé por largo rato hasta que el sol comenzó a salir. Me senté en la banca de un parque para repasar los eventos sucedidos. Pensaba mucho en mi hija, sabía que tenía que regresar por ella, pero no sabía cómo lo haría. Relato anónimo.